Capítulo 7. La astronomía ante el espiritismo. Ya estamos con los miopes de la larga vista. No sé si llamar a Diógenes para llorar o a Demócrito para reír. Pero, con los dos nos quedaremos, puesto que el uno no encontró un hombre y el otro se reía de los hombres. Y no quiero llamar a Salomón, que lo llaman sabio, porque cometió millones de torpezas, y sobre todo, la mayor de decir, que todo es vanidad, y es que él era vano y además no era, como dice el vulgo, trigo limpio. Pero hoy es espíritu, rey de los vicios, encarnado está y puede comprobar que no son vanidades sus sufrimientos, dolores, y pobreza. Diógenes sigue buscando, y Demócrito sigue riendo de las tontunas, locuras y miopía de los astrónomos, que no ven grandes mundos, con potentes aparatos, y él, sin ellos, vio los átomos. A los espiritistas nos da dolor esos largos artículos astronómicos, como los ciertos abates, que necesitamos acordarnos de Demócrito, para saber que tenemos derecho a reír de tantas inconsistentes hipótesis, de las que no pasan nunca. Y que no se ríen los astrónomos, de los astrólogos, a los que sin embargo tendrán que reconocer sus maestros, vilipendiados. Lo extraño en estos momentos es que, esos señores, que aún no confiesan la existencia de mundos habitados, no hayan pedido la excomunión para Guillermo Marconi, por intentar y estudiar marconigrafiarse con los hombres de Marte. Pero Marconi es algo más que astrónomo, es electricista, que no puede serlo sin ser espiritista, porque la electricidad es la demostración de la vida y la vida es el espíritu. En él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres, sentó Set. Y yo dije, hace muchos años, la electricidad, fuerza omnipotente y madre, de todo lo creado. Aún Marconi no había aplicado la radiografía. Y no sería poco saber los astrónomos si saben la superioridad de una a otra profesión y de unas a otras leyes. Pero mejor sería que fueran primero electricistas, porque así podrían ser astrónomos. Tenemos, pues, derecho, los electricistas y más siendo espiritistas, racionalistas, a criticar racional y científicamente a los astrónomos. Pero no nos reímos de Kepler, que con solo el telescopio de su mediunidad, sentó leyes, e hizo mapas, que los finos y potentes aparatos, no han renovado y sí confirmado. Ni nos reímos de Galileo, que, con solo su mediunidad, construyó el péndulo, que le comprobó el movimiento y rotación de este terrón que, está avergonzado de mantener a los que miran y nada ven. Bien es verdad que a la astronomía, como ciencia, solo le incumbe ver y sentar los movimientos de los astros. Pero entonces, ¿por qué denigran a la astrología, que es el conocimiento de los astros y sus influencias? ¿Qué pueden los astrólogos prevenir hechos y fenómenos, aunque no precisar el tiempo? Denigran los astrónomos a los astrólogos, porque es forzoso que sean espiritistas y alquimistas, o magos, y no vayan a pensar que nosotros seamos eso. No, eso era de su tiempo. Ahora basta ser espiritista para estar un grado más arriba de aquellas altas ciencias, tan altas, que por no alcanzarlas los astrónomos materialistas y religiosos, encuentran más cómodo rebatirlas o condenarlas por la excomunión religiosa y el dogma científico, hecho por ellos. Pues bien, lo hecho por los astrólogos no lo han podido mejorar, ni siquiera igualar, los astrónomos modernos, y es porque su vista espiritual, alcanza mucho menos que la potencia de sus telescopios, por lo que los llamamos con justicia miopes de larga vista. En cambio los astrólogos, con solo el aparato de sus facultades medianímicas, vieron los mundos y sus hombres y les dieron nombres que conserva la historia, y los conservará. Hablaron con los hombres de aquellos mundos y trajeron sus conocimientos y extrajeron esencias y redomas para fabricarlas ellos, del grado que nuestros tres reinos les pudieran ofrecer, y las extrajeron hasta para renovar nuevas existencias sobre los mismos armazones de sus cuerpos. Y es ley del espiritismo. La astronomía y los astrónomos modernos, ante el espiritismo, se encuentran en el mismo caso de la química y los químicos. Pero el espiritismo, en su gobierno, la usará para acercarse tanto unos mundos con otros, que podremos decir, que conocemos aquellos como nuestro terrón, y en prueba de ello, podemos nosotros en esta escuela, aprender y enseñar los idiomas de los mundos que más le interesan al hombre, con lo que queremos decir, que no es el desconocimiento del idioma martiano, por ejemplo,
el óbice de que Marconi y Igni no hayan podido comunicarse, sino la densidad entre una y otra atmósfera. Pero deberían, sin embargo, esos dos idealistas electricistas haber encontrado la incógnita, justamente en las leyes de la electricidad, de lo que hablaremos en su capítulo. En nuestro primer rayo de luz, hemos dicho algo sobre los astrónomos que manchan al Sol, con una frescura solo posible de un maniático. Si el Sol no está libre de mancha, ¿estarán más limpios los ojos del astrónomo miope? ¿Acaso, el caso observado repetidas veces de aparecer las manchas, en diferentes zonas y de variadas magnitudes, no nos diría bastante para comprender que son sombras de sus propias montañas? ¿O es que aún siguen sosteniendo que el Sol es una materia fofa, ígnea o incandescente, incapaz o imposible de mantener o vivir humanidades? ¿Sostendrán aún que del Sol salen rayos candentes que nos habían de llegar a nosotros, engreídos brutos? Creemos que está suficientemente comprobada la combustión del nitrógeno, al ser invadido por el oxígeno, lo cual desvirtúa la teoría de los rayos calóricos, emitidos por el Sol. Pero, ¿acaso la mirada del telescopio, hasta topar con el cuerpo de un planeta no pasa por zonas muy oscuras y frías, a cero absoluto? Pregúntenles a los aviadores por qué se abrigan tanto para ascender a simples 5 o 6 mil metros. Entonces, prácticamente y sin tantos aparatos, se comprueba que ni calor ni luz nos manda el Sol, lo que hace deducir que aquel cuerpo no difiere en naturaleza de este mundo su hijo. Lo que el Sol nos manda son sus vibraciones magnéticas, que son del potencial justo a mantener cada uno de sus mundos, en la equidistancia eléctrica necesaria a su marcha y estabilidad y, gradualmente ascendente, según va tirando escorias, lastre de la materia que depuran sus habitantes de la escala zoológica, principalmente, de la que el hombre forma a la cabeza, y recoge para su alma esas esencias subtraídas, agrandando por ese medio la magnitud de la reflexión de las ondas etéreas que, en su absorción, al contacto del espíritu encarnado, refleja más la luz natural y emite más clara la suya propia. Esta es la ley, que podéis dudar y aún negar si os pléis, astrónomos. Pero no habréis cambiado por eso la ley. La astronomía está muy mal auxiliada si el astrónomo no es un buen conocedor de la física y la química, esto como ciencia. Pero sí como ciencia no es un espíritu facultativo, es decir, un medio inconsciente, para desdoblarse y llegar al mundo que enfoca su aparato, nada casi verá ni progresará la ciencia ni el hombre. La astronomía, en el gobierno del espiritismo, será la lección primera de los estudios superiores, pero se dedicarán a ella exclusivamente hombres de facultades de evidencia y desdoblamiento, que no pueden ser miopes, sino que milimultiplicarán la potencia del telescopio, del que solo necesitan para la fotografía, que no será tampoco esta prueba confusa, como lo es hoy, puesto que con la evidencia y palpación material de los objetos podrá fijarlos, en sus puntos y escala correspondiente. El carecer el astrónomo de esas facultades, es la causa del progreso irrisorio, casi nulo y sobre todo confuso, de la astronomía, que todo niño, desde que hace uso de razón debería saber, lo mismo que lo que es la tierra que pisa, y corresponde a la astronomía. Por esto el espiritismo, en su gobierno, hará la astronomía tan popular y la astrología tan familiar, que el hombre comprenderá bien el mágico engranaje de la máquina del universo, en la que marchamos. Entretanto, el espiritismo exige a los astrónomos la mayor perfección de los aparatos necesarios a los estudios de la geometría estelar. Necesitamos hacer una observación muy importante respecto a la mecánica, necesaria para la observación de un mundo en todos sus hemisferios, por ejemplo el Sol, en un periodo que abarque el tiempo de una revolución. Si están cerca del cálculo del tiempo que el Sol emplea en su revolución y tienen el diámetro, más o menos exacto, que a nuestra vista se muestra el disco, entonces no habría más que construir un objetivo que abarque todo el disco y enfocarlo en un día dado de nuestra primavera, manteniéndolo enfocado todo el tiempo de la revolución. Es claro que lo hemos tenido oculto la mitad justa del tiempo y por lo tanto, no tendremos fotografiado más que la mitad del cuerpo solar, y en partes iguales y equidistantes a la medida de nuestra rotación. Entonces, en la estación otoñal, ha de buscarse la parte que nos ocultó en nuestra primera observación primaveral hasta obtener las totales partes, y podríamos entonces formar la esfera solar,
como hemos formado la nuestra, dividido sus tierras y sus mares, y entonces se sabrá lo que son las mentiras, manchas. Claro está que es necesario montar el anteojo sobre una máquina de relojería, muy precisa a seguir al sol en su marcha, que es por donde debieron empezar, con lo cual habrían visto al sol y a cualquier otro cuerpo, en todos sus puntos. Y si podemos indicar esto, no es suficiente a demostrar lo que el espiritismo hará de la astronomía. Suponemos que no serán faltos de razón y será hora de que confiesen que el espiritismo no es patrimonio de ilusos, místicos e ignorantes, lo cual puede retrucar el que sea espiritista y tener por ignorantes, religiosos y malversores a los tales calumniadores. La prueba de la ignorancia de lo que manejan es, que nunca salen de las teorías hipotéticas y de que aún no han mirado los mundos por detrás, ni por sus 4 puntos cardinales, y como malversores, se les puede prevenir de que, en la Tierra hay materiales para fabricar anteojos de tal potencia que se puedan ver los habitantes de Marte y Venus, como ellos nos ven a nosotros, hasta los niños de primeros estudios. Repito aquí, que no importa que lo crean o lo nieguen, como lo dije al referir nuestra visita de estudio de alimentación en Neptuno, que anoté en el capítulo La química ante el espiritismo, y voy a decir lo que acerca de la astronomía se nos ha mostrado en Venus, estando nosotros conscientes y tan perfectamente materializados, que de todos los niños del colegio pudimos oír esta manifestación al llegar. Elohim bendiga a los hermanos que vienen a nosotros. Porque hemos ido en ese momento, íbamos 3. Pronto vimos la causa del llamamiento. El maestro de aquella clase explicaba astronomía, tenía el telescopio enfocado a la Tierra y justamente abocaba a esta parte austral, llegando a reconocer nosotros a esta ciudad de Buenos Aires, que se nos presentaba en el objetivo como de 150 metros de perímetro, inconfundible por el estuario del Plata, que se nos presentaba negro, viendo los barcos del puerto como unos botes de 1 metro, y un grito de nuestra propia materia sorprendió a los que estaban en esta sesión, y los alarmó. El grito fue a causa de la impresión de ver a los hombres de la Tierra caminado como unos muñequitos mecánicos de unos 2 centímetros de altura. ¿Verdad que es motivo para un grito de sorpresa y estupefacción? Somos hombres al fin y tuvimos prisa en volver para poder dar la gran noticia a los que estaban con nosotros en esta sesión, pero no lo hicimos sin preguntar al maestro, ¿qué vidrio es este y cómo lo conseguiremos? En la Tierra tenéis el material y lo conseguiréis cuando viváis la comuna, nos contestó. Ahora fuimos saludados y despedidos así. Elohim bendice a nuestros visitantes hermanos de la refulgente tierra. Para que queráis que diga más, de lo que será la astronomía en el régimen de la comuna de amor y ley o gobierno del espiritismo, ¿creéis, astrónomos, que se reirán de vuestra miopía? No. Recibiréis por vuestros estudios preliminares, vuestra palma os admirarán de vuestro trabajo. Los reproches de ahora, no son tampoco más que a los prejuicios de que estáis dominados, que no os dejan volar más allá del alcance miope de vuestro telescopio, miope, casi ciego, comparado con el que usan para los niños venutenses, que por los datos que os hemos dado, vosotros tenéis la obligación de saber qué aumento atroz tiene, para ver las cosas al 1%, desde esa distancia. Y cómo nos acercamos al régimen del gobierno del espiritismo y el material y la ciencia necesaria está en la Tierra. El espiritismo exige que os empeñéis y hagáis ese potente ojo.